¿Sabemos en realidad cuántas deudas tenemos, cuántos intereses estamos pagando al banco, si nos está a punto de arrollar una bola de nieve con todos los créditos y tarjetas que utilizamos? Bueno, pues para hablar de todo esto y de todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas personales, con nuestra economía doméstica, contamos hoy con Luis Garbía, que es director del Máster de Riesgos de ICADE, que nos va a contar todas y cada uno de los secretos que tienen las finanzas personales. Luis, muchas gracias por estar en Cuentas Corrientes. Gracias a vosotros. ¿Cuál crees que es el principal problema que tienen o que tenemos los españoles a la hora de gestionar nuestras deudas? ¿Es que no las conocemos? ¿Es que no sabemos pedir un crédito? ¿Qué es lo que nos ocurre? Sí, sin duda, el principal problema es falta de educación financiera. Esa falta de educación financiera acaba provocando que se fragmente la sociedad. Hay dos grupos, los que más o menos saben cómo funciona el tema financiero, que a esos cada vez les va mejor, los que tienen una vivienda, que a esos cada vez les va mejor, y los que tienen esa carencia de educación financiera. Esa carencia de educación financiera hace que reaccionemos mal, que funcionemos mal, que vayamos rápido y tomemos malas decisiones. Ese desconocimiento al final es lo que provoca que cada vez más estemos en dos bloques diferentes y que a los que nos va bien o los que tenemos conocimiento, pues cada vez podemos trabajar menos tiempo, más cómodos, y en cambio aquellos que están con el agua al cuello cada vez tengan unas dificultades más serias. O sea que se les forma una especie de bola de nieve en la que casi se ven atrapados y de la que no pueden salir. No sé si tanto cuando piden un crédito o cuando ya tienen uno y van a más, piden más. Absolutamente todos los niveles, porque si tú no tienes esa educación financiera, te van a poner todas las facilidades para que esa bola de nieve siga creciendo. Las tarjetas, la deuda a corto plazo. O sea, vas a tener una falta de fricción absoluta para endeudarte más, para caer en trampas más gordas, y eso te va a acabar atrapando. En cambio, no estoy diciendo que la falta de fricción sea mala, pero sí que si no tienes ese conocimiento, cuando te quieras dar cuenta, vas a estar mucho más atrapado. Fíjate, y pensando en esto, Luis, no sé si el problema o no, pero la realidad es que hay bastante manga ancha, por decirlo de alguna forma, a la hora de conceder. Hablamos sobre todo de créditos, préstamos pequeños o personales, en fin, luego hablaremos de hipotecas, pero hay ahora mismo demasiado crédito y eso hace que mucha gente se meta en algo que no es sostenible, o no es así. A consecuencia principalmente de la tecnología, tenemos una oferta tremenda. Imagínate un restaurante en el que puedas pedir cualquier tipo de plato. Y frente a eso, pues los hidratos al final causan un poquito de vicio. Pues frente a eso, si no tienes, vuelvo a educación financiera, pues estamos todo el día comiendo pasteles. Y eso para la salud es terrible. Esa tecnología nos permite que el ancho de banda de los productos financieros sea absolutamente enorme. Y si nos dejamos llevar una vez más, pues vamos cayendo en productos cada vez más complejos que nos prometen grandes rentabilidades en el corto plazo y que son trampas, absolutas trampas, que una vez tienes conocimiento es fácil identificarlas, pero sin ese conocimiento, cuando te quieres dar cuenta, estás entrampado y con el agua al cuello. Que luego hay soluciones, pero la tecnología hace que podamos elegir productos cada vez más amplios, cada vez con más facilidad. Provoca ruido. El trabajo de la educación financiera es, frente a todo ese ruido, pues ser capaz de identificar dónde está el valor. Los bancos, también con la tecnología, nos están vigilando o monitorizando muchísimo más que antes. ¿Qué es lo que hacen que posiblemente los usuarios desconozcan cómo les monitorizan, ya digo, a través de toda esa tecnología? Los bancos, por un lado, tienen más regulación, pero cuidado, que esa regulación no significa más control, sino esta regulación lo que permite es que todo fluya más rápido. Y ni mucho menos son monjas de la caridad los bancos. A ver, en el banco en general vamos a estar más seguros que en la calle, pero ese proceso que comentaba antes de que hay menos fricción, en el banco también va a suceder. Y si nos dejamos llevar por lo que nos ofrece el banco, pues probablemente no vayamos a estar tan asfixiados como estaríamos en la calle. Pero o bien, si no tenemos el perfil que le interesa al banco directamente, nos cierren la puerta, o si tenemos el perfil, como bien comentabas, nos van a estar mirando con lupa. Cada vez más, y esto lo vemos con la tecnología cada día, y esto los bancos se han subido a ese tren. Cada vez más, desde la tecnología, desde el móvil, saben a qué hora nos levantamos, saben dónde estamos físicamente en cada momento, saben nuestros hábitos de consumo. Ese conocimiento
que la banca podría haberla tenido pues desde el 2007, 2008, han tardado en llegar a ese conocimiento, pero sin duda ya lo tienen. Y gracias a ese conocimiento nos conocen perfectamente, saben mejor que nosotros mismos la probabilidad que tenemos de llegar a un impago. Ajá. Fíjate, eso me parece muy interesante, ¿no? En el sentido de que nos vigilan tanto que la propia banca sabe perfectamente lo que puede pasar con nuestra pequeña economía, con nuestras finanzas, qué crédito puedo pedir, qué posibilidades de impago, como decías, tengo, hasta dónde llega, desde un punto de vista práctico, esa vigilancia. A ver, llega hasta el infinito y más allá. Me explico. Con el advenimiento de la inteligencia artificial tenemos que cambiar hábitos y costumbres. Estamos rodeados de tecnología que nos permite, insisto, conocernos a nosotros mismos. O sea, esa tecnología nos permite tener un conocimiento de nosotros mismos mayor que el que nosotros mismos podemos llegar a tener. ¿Esto qué significa? O sea, no estoy hablando de una persona en concreto que esté delante de un ordenador vigilando, sino del propio algoritmo. Nos metemos en dinámicas que sin saberlo ya estamos, red flags, ya estamos mostrándonos con un determinado perfil frente al banco que puede que nos expulsen. Cognitivamente tenemos que cambiar determinados hábitos, que mucha gente los está cambiando, y luego desde un punto de vista emocional, esos mismos hábitos son los que acaban provocando que o nos salgamos de la carretera desde el punto de vista financiero, que estemos con el agua al cuello y cada vez estemos más asfixiados, o que tengamos una vida, una salud financiera más sana. Cuando dices que cambiemos o que vamos a cambiar hábitos, tenemos que hacer algo como usuarios, como clientes bancarios, como personas, como ciudadanos, ¿no? Me he metido en un jardín bastante complejo, pero sí. Y al final, por un lado, la negación de la realidad asociada con el cambio tecnológico yo creo que es un error absoluto. Seguro que cuando aparecen los libros hubo gente que decía eso de los libros está mal, y Sócrates en concreto creo que se metía con los libros. Pues con la inteligencia artificial sucede algo parecido. No podemos darle la espalda porque cada evolución de la inteligencia artificial hace que haya menos alucinaciones, que nos facilite más la vida, y eso al final lo que nos obliga es a hábito fundamental, que muchos lo tenemos, el pararnos a pensar. Estamos yendo muy rápido, pues al final revisar toda nuestra colección de hábitos. Mucha gente se levanta por la mañana, lo primero que hace es ver las notificaciones, y no estoy diciendo que no haya que hacer eso, lo que digo es que tenemos que saber qué notificaciones vemos. O sea, al final tenemos que trabajar mucho con nuestra atención, tenemos que trabajar también con la toma de decisiones, tenemos que saber nuestro perímetro financiero, tenemos que saber todo el dinero que tenemos o invertido o en gastos. Al final, el hábito asociado con ir registrando todo lo que vamos haciendo, que ya lo hacen los bancos por nosotros, pero nosotros no podemos verlo, pues ese hábito, llevarlo a nuestro propio jardín, es algo absolutamente fundamental. Cuanta más información tengamos de nosotros mismos, mejor vamos a poder gestionar, aprender y adaptarnos a un entorno más complejo. Tú que eres un verdadero experto en riesgos financieros, riesgo bancario, la banca que está buscando ahora mismo, sobre todo en el campo de las hipotecas, en el campo de la vivienda, vamos a entrar ahora a hablar un poco del tema de los inmuebles y del mercado inmobiliario, pero ¿qué tipo de cliente busca para su hipoteca? Para tener, yo creo que al mejor cliente del mundo. Riesgo es sinónimo de incertidumbre. Y cuando hablamos de crédito hipotecario, la banca lo que busca con un crédito hipotecario es que la persona que tiene ese crédito pueda devolverlo. En este caso, ahora mismo, las condiciones para el crédito hipotecario son absolutamente favorables. ¿Por qué? Porque el precio que tiene la vivienda hace que tú concedas el crédito que concedas, la garantía hipotecaria, la propia vivienda va a cubrir la situación de impago. Pero el riesgo hipotecario, si tú tienes capacidad para que te den la hipoteca, te la van a dar. Frente al riesgo hipotecario, luego tenemos el crédito al consumo, que en este caso sí que la rentabilidad para el banco es mucho mayor porque el riesgo también es mayor. Al final, si tú eres capaz de que te den una hipoteca, yo ahí no me preocuparía. O sea, estamos entrando en una sociedad en la cual el objetivo ya no es casi ni tener vivienda en propiedad, sino que te concedan la hipoteca. Y por otro lado, la trampa enorme para osos es esa laguna del crédito al consumo, donde sin darte cuenta, si no tienes control, cuando un día te pongas a echar cuentas o desde el banco las echan por ti, no vas a poder pagar todo lo que debes, vas a tener un mar de deudas y al final nos vamos a tener que acoger a la ley de la segunda oportunidad, por ejemplo. Ley de segunda oportunidad, además, que sé que sabes bastante de esto.
Y muy interesante también que hay mucha gente que no sabe de esto, que no sabe que existe esta posibilidad. Una familia, un hogar, un ciudadano puede tener, desde luego, socialmente hablando, es lo recomendable, no tener una segunda o las oportunidades que hagan falta. Pero desde el punto de vista legal, económico, ¿puede tener una familia una segunda oportunidad? Sin duda, José María, qué importante hablar de esto, porque al final a los bancos esta información no les interesa que la contemos. Pero si cualquier empresa, que esto desde el punto de vista empresarial se conoce perfectamente, si cualquier empresa tiene más deudas de lo que puede pagar, de siempre ha existido el concurso de acreedores. Ante la situación de insolvencia inminente, tú vas al juzgado, pides el concurso de acreedores y eso es una burbuja que te protege frente a las deudas a medio y largo plazo. Tienes que seguir pagando a los trabajadores lo que es esencial para sobrevivir y tiras. Pues desde el año 2000, que antes ya existía también, pero las personas físicas, es decir, cualquier familia, se puede acoger a esa ley, al concurso personal, que se llama la ley de la segunda oportunidad. Es decir, si alguien está con deudas hasta las orejas, que pida asesoramiento, porque además cada vez ese asesoramiento es más asequible. La ley de la segunda oportunidad es muy sencillo. Si tú eres legal, si además debes más de lo que tienes, vas al juzgado, te ponen en una situación especial importante. No hay que tener bienes, porque si no esos bienes se subastan. Al final esos bienes te permiten pagar lo que debes. Pero si tú estás en una situación desesperada, el proceso judicial acaba con un documento que es la exoneración de deudas. Es un documento que una vez te lo conceden, dicen, ya no debes nada a nadie. Es decir, como una especie de borrón y cuenta nueva. Absoluto, y te sacan de todos los registros de morosos y puedes volver a empezar desde cero. Esto es una absoluta maravilla, que vuelvo a la educación financiera. Podemos estar mal, podemos no conocer lo que estamos haciendo, nos podemos haber equivocado mucho, pero afortunadamente nuestro ordenamiento jurídico nos permite volver a empezar desde cero. Es muy, muy interesante para las personas que lo estén pasando mal económicamente. Pasando mal también económicamente, o a futuro, muchas personas están, tú lo sabes, con el tema de la vivienda, del que hemos tratado hace poco. ¿Qué hacemos con la vivienda? ¿Cómo se puede solucionar? Yo siempre digo, y tú lo sabes, que esto no se va a solucionar mañana. No. Mañana quiero decir de un día para otro. Pero ¿qué se debe ir haciendo para empezar a intentar solucionarlo? Por un lado, el problema de la vivienda es un problema de oferta. Faltan viviendas. Dicho lo cual, de golpe no se puede solucionar de un día para otro, como bien comentas, pero sí que se puede empezar zona a zona y estantería, cachito a cachito. Por un lado, la competencia última de la vivienda depende de los ayuntamientos. Por lo tanto, la pelota está en el tejado de los ayuntamientos, que después del año 2008, con la crisis inmobiliaria, yo creo que se quedaron un poquito asustados. Ahí, desde entonces, no han vuelto a liberar suelo. Y luego, de los bloques, el problema de la vivienda converge totalmente con un problema generacional. Es decir, yo empezaría a resolver el problema de la vivienda junto con el problema del paro juvenil. Al final, tenemos que hacer, mi hijo el mayor tiene 17 años, pues como Estado deberíamos de buscar todos que mi hijo se fuera de casa lo antes posible en las mejores circunstancias posibles. Todas las políticas se deberían de dirigir en esa dirección. Claro, pero ¿eso cómo se consigue? Pues al final he mezclado vivienda con emancipación y con trabajo. Al fin, es fundamental el reskilling, el reciclaje, la educación en cuanto a tecnología, en cuanto a todo este cambio que la inteligencia artificial está provocando. Hay un componente educacional fundamental, pero luego también desde el Estado, desde el Gobierno, hay que promover políticas que animen, que incentiven el contratar a gente joven, pero que además ayuden a esa gente joven a encontrar vivienda. Tenemos muchos frentes abiertos. Yo entiendo que en este país votan personas que tengan un tipo de pensión u otra, son más de 9 millones de personas. Personas que cobran una pensión de jubilación, 6,4 millones. Cada vez hay menos jóvenes. Yo entiendo que desde un punto de vista electoral lo que estoy diciendo no es lo más conveniente. Porque no son atractivos, digamos. No son atractivos los jóvenes, pero si queremos trabajar por nuestro futuro, pues tú y yo ya estamos empezando a estar un poco mayores, tenemos que empezar a mirar a las generaciones que vienen, pero de verdad, no solo dándoles abonos y
Ya. y chucherías. Eso es. Pero fíjate, yo sé que tú también estás muy metido y muy preocupado muchas veces en tus intervenciones con el tema de la propia educación. Además, lo has dicho, tienes un hijo de 17 años, o sea, que está en un momento crítico para saber qué va a hacer o qué va a ser de él, ¿no? También hay que cambiar, no sé si la educación, o hay que cambiar la visión que tenemos de qué queremos estudiar, qué queremos ser de mayores, porque esto, aquí sí que la tecnología nos puede, o a los jóvenes sobre todo, les puede arrasar, ¿no? Hoy por hoy, pensando en mi segmento social, mi hijo puede tener un buen futuro vía Barajas. Bueno, ahora se llama el aeropuerto Adolfo Suárez. Esto es trágico. ¿Esto qué es? Que se vaya. Que se vaya. O sea, el problema es, y esto es trágico, o sea, hoy por hoy alguien joven formado va a ganar más dinero fuera, va a tener un mayor futuro, el dinero que gane le va a rentar más fuera que aquí, pensando en cotizaciones sociales, pensando en la estructura de nuestro sistema. Tenemos que evitar eso. Luego, por otro lado, porque mi hijo sí que estudia, afortunadamente tengo suerte con mi hijo, pero luego hay mucha gente que está absolutamente desilusionada. Frente a esa desilusión, frente a los que estudian y se van, frente a los que están desilusionados y luego frente a los que vienen sin conocimiento, lo que hay que hacer es potenciar la formación profesional, potenciar ciclos formativos cortos, que podemos meter la formación profesional dentro de la propia universidad o para gente que tenga títulos universitarios. Al final hay una serie de habilidades. Estoy pensando en edición de vídeo, estoy pensando en inteligencia artificial, en CRMs, comunicación, marketing. Las empresas tienen muchos problemas y necesitan a profesionales que lo sepan resolver. Desde la universidad, hoy por hoy, no preparamos a gente para que salga, digo desde la universidad en general, sí. Desde las universidades en las que trabajo, por supuesto que sí preparamos. Medio broma, medio no broma, pero al final hay un cambio. Que también tenga FP, por decirlo eso de alguna es, forma al dentro, final, ¿no? el Parlamento, la universidad, la banca, son instituciones industriales que podríamos considerarlas metafóricamente ballenas que se encuentran varadas. Frente a esas ballenas varadas que tienen que cambiar, desde el sistema educativo hay que buscar ciclos cortos. O sea, al final, conocer una determinada tecnología o tener una determinada habilidad puede significar la diferencia entre que te admitan en un trabajo o no. Ahora estamos en una época en la cual ya tener un título universitario no significa nada. Saber programar en Python, saber ir más allá de la inteligencia artificial, saber editar vídeo, son habilidades que pueden marcar perfectamente la diferencia entre entrar en un sitio a trabajar, resolver un determinado problema que tenga una empresa o seguirte quedando en casa viendo series de Netflix. Interesante esto que dice. También esto que decías sobre tu hijo cuando estudie, cuando en el futuro empieza a pensar más en su futuro, en su dinero, en su patrimonio, aunque insiste siempre en lo de la educación financiera, está el tema de qué hacemos con el dinero. Yo no sé si a ti te lo preguntan muchas veces. ¿Dónde invierto para sacar mucho dinero en poco tiempo sin riesgo, ¿no? Sí. Y no sé qué es lo que tú sueles aconsejar sin meterte demasiado, porque sé que esto es muy... Para eso están los asesores financieros. Totalmente. Con su trabajo que hacen y pagado además. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de decir qué hago con mi dinero? ¿Poco, mucho? Es una pregunta que me repiten con frecuencia y la meto en un saco. Uno de los prompts para la inteligencia artificial, de las cosas que le pide la gente inexperta a la inteligencia artificial, es algo del estilo de hazme rico sin riesgo. Eso no existe. Eso no existe. Sí que es fundamental la variable tiempo. Cuanto antes empecemos a planificar nuestro futuro, mejor, porque el interés, la rentabilidad capitaliza. Y eso es magia. Es como plantar una semillita que te pueden enterrar, pero si eres semilla, la vas a liar. Tienes el tiempo, por un lado. Por otro lado, la diversificación. O sea, si tú tienes todos los huevos en una misma cesta, tenemos un lío de estos que no nos esperábamos hace un mes y la hemos liado. Cuanto más diversificado estemos, mejor. Luego, relación entre rentabilidad y riesgo. Si hay más rentabilidad en general, pues empezamos a incurrir en el riesgo de perder lo invertido. Ahí lo que siempre dicen de no invertir cosas que sean absolutamente imprescindibles para tu vida. Y en este tema, habiendo dicho esto, vuelvo a hablar de la educación financiera, pero en el cortísimo plazo. Es decir, estar al día de lo que está sucediendo. Pues acaba de estar Trump en China. Probablemente mucha gente no se esté fijando en que Putin
esta semana también va a estar en China. O sea, no solo leer los titulares, sino ir un poquito más allá. Ahora estamos todos hablando de Irán, ya nadie habla de Ucrania. O sea, educación financiera en el sentido de no dejarnos llevar por la noticia. Si te dejas llevar por la noticia, pues probablemente palmes, probablemente pierdas dinero. En cambio, si sigues el flujo de lo que está sucediendo, pues aunque esta noticia sea mala para tal acción o para tal sector, pues tú sabes que las bases que tiene ese sector son buenas. O sea, frente a ese ruido, esa educación financiera nos permite ser capaz de ver más allá del titular. Ajá. Todo interesantísimo, como siempre, lo que cuentas y sobre todo, ya para acabar esta entrevista, esta conversación más que esta entrevista, siempre hacemos una especie de la letra pequeña que tiene que ver, Luis, con algo que existe en la legislación, en la normativa, en la realidad, que es algo de lo que podemos valernos, pero que como ciudadanos desconocemos y que nos puede ser muy útil y muy práctico. ¿Cuál sería la letra pequeña que pondrías tú encima de la mesa para que esos ciudadanos, esas familias, sepan que tienen algo que pueden hacer y que posiblemente desconozcan? Con un componente jurídico, ¿no? Porque es que pensando, es que se me ocurren... Hay muchas, ya lo sé, pero seguro que tienes alguna y decir, esto que pocas veces se conoce es muy útil. Sí. Cuando aceptemos una herencia, cuidado, en Madrid, si aceptamos una herencia y directamente vamos al notario y decimos la aceptamos, cuidado, estamos aceptando esa herencia, no solo los bienes que haya, sino también las deudas. Hay una palabra mágica que tenemos que saber todos antes de aceptar esa herencia, se la decimos al notario, es a beneficio de inventario. ¿Y qué significa eso? A beneficio de inventario significa que antes de aceptar esa herencia se va a ver si el activo es mayor que el pasivo, si los bienes son mayores que la deuda, y solo la vamos a aceptar en el caso de que tenga saldo positivo. Por lo tanto, cuidado, porque muchas veces aceptamos las herencias sin pensar y cuando nos queremos dar cuenta hemos aceptado la deuda. Que también se hereda y que esto tampoco se sabe muchas veces. Totalmente. Volvemos a la segunda oportunidad. Qué importante es tener capacidad de empezar desde cero, José María. Pues Luis Garbía, muchísimas gracias por estar en esta conversación de ABC, de Cuentas Corrientes, y por explicar también todo lo que tiene que ver con la economía práctica y doméstica para que la gente la entienda mejor. Un lujo. Muchísimas gracias, José María. Gracias.